Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Debate con Nacho Castillo. Soy Eduardo Arévalo y es un placer que nos acompañe esta noche nuestro invitado Wilson Sandoval, coordinador de ALAC Funde, quien nos acompaña esta noche. Bienvenido. Hola Eduardo, buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Y también a ustedes agradecemos su sintonía y le invitamos a que puedan participar a través de las diferentes plataformas. Ya sabe, el último segmento de debate pues lo dedicamos a sus preguntas a nuestros invitados. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, hay varios temas que vamos a hablar esta noche, Wilson, pero el que más llama la atención en este momento es el de esta incorporación a la lista Angel de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hoy en la mañana pues estuvo en frente a frente la embajadora de los Estados Unidos, encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, hizo unas valoraciones al respecto que ya las vamos a ir analizando. Pero ¿cómo ves que funcionarios de este nivel sean incorporados en esa lista y las implicaciones que ya sabemos? Claro. Bueno, yo creo que en primer lugar el tema de la incorporación de los 5 magistrados que nosotros desde la sociedad civil siempre hemos mantenido que son magistrados ilegítimos o de facto, que fueron en horas puestos utilizando la fuerza pública, en este caso la PNC, dentro de la Corte Suprema de Justicia, iban a tener su consecuencia. No la tuvieron a nivel de justicia local, pero sí la están teniendo ahorita frente a la comunidad internacional y especialmente frente al gobierno de los Estados Unidos. No solo frente al Partido Demócrata, como ya le decía la encargada de negocios, frente también al otro lado, el Partido Republicano. Nosotros vemos como sociedad civil, al menos desde ALAC Funde y aquellas organizaciones que compartimos el espacio pro transparencia y pro rendición de cuentas, que esta finalmente la conclusión que se esperaba con relación a magistrados que han servido o han coadyuvado temas como la destitución misma de los magistrados legítimos, coadyuvaron también una nueva constitución prácticamente que está por darse. Recordemos que ellos emitieron ni sé cómo interpretarlo jurídicamente, si fue una falla, fue un fallo o fue una sentencia cuando dicen que el presidente de la República puede reelegirse, ¿no? En aquel caso de perder derechos ciudadanos que estaban evaluando. Es decir, hicieron una serie de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho. Y ahora vienen también y son parte de los magistrados que votaron a favor para que se den las reformas de la carrera judicial y se termine de dar el golpe de gracia al órgano judicial y termine de perder su independencia. Ya para devolver la palabra en esta pregunta, Eduardo, nos parece interesante el hecho que no es que las cosas se cocinaran el mismo 1 de mayo. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos observó, estuvo atento a que recularan los magistrados de facto o que mostraron una posición diferente. Ya han tenido una serie de opciones como las que mencionaba, el ejemplo que da para hacerlo y no lo hicieron, ¿no? Las consecuencias están acá. Y qué duro es ver que frente a la comunidad internacional, estos magistrados que forman parte de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal, estén señalados de corruptos. Porque la lista Angel lo que implica son personas que están involucradas en corrupción y en socavamiento de las libertades y la democracia. Ahora decía Jean Mains, habló de un declive de la democracia en El Salvador y hacía ella una lista, digamos, de características. Decía consolidación del poder, debilitar independencia judicial, destruir oposición, enemigos o quienes estén en contra, crear un ambiente de miedo, maquinaria de propaganda del Estado, atacar a medios de comunicación, entre otras, decía. Son las cosas que hemos estado observando, decía, que se están dando. Claro.
y son innegables, son irrefutables, están ahí. De hecho, ella se preguntaba de qué país hablamos. Y mencionó a Nicaragua, mencionó a Venezuela. No dijo explícitamente El Salvador, pero hacía la pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿De qué país hablamos? Y Eduardo, cuando lo que usted menciona ahorita de esa lista, nada más el día domingo por la noche teníamos a patrullas de la PNC y de la Policía Militar afuera de la casa del juez Tony Durán. Eso no se da en una democracia, el acosar jueces. Los ataques a la prensa que se han lanzado desde el Ejecutivo en redes sociales. Hace unas horas estaban atacando precisamente a un directivo de APES, que claramente se ve que no es él el que está en las fotografías, pero el presidente de forma maliciosa hace un ataque contra la prensa, por así decirlo, y toda una serie también de actos de corrupción, ¿no? Y ya hablo de actos de corrupción desde la perspectiva que hemos visto cómo constantemente se reserva información que debería ser pública. A la fecha no sabemos cuál es el Plan Nacional de Vacunación, no sabemos cuál es la política de salud, no sabemos cuál fue la metodología con que se entregaron los $300 de subsidio en la pandemia. Es decir, le ocultan la información al público. Y además de eso, todavía el presidente de la República se toma el atrevimiento de autodenominarse dictador en redes sociales. Me parece que es una mofa, ¿no? Porque hay países que están bajo un régimen dictatorial, que es violador de los derechos humanos, como parte de lo que decía también la encargada de negocios, ¿no? Y un tema de derechos humanos que se está afectando acá y que es palpable. Ahora, esta incorporación de los 5 magistrados no es que termina ahí, o sea, se podía entender en las declaraciones de ella, esto es un paso, sí, pero podrían faltar más, dependiendo la situación, pues cómo se torne de complicada en el país. No es, bueno, esta fue la acción y se acabó. Sí, claro, hay que recordar que el quitar visas, bueno, le han quitado las visas a todo el régimen de Ortega, le han quitado las visas al régimen de Maduro en Venezuela. El quitar visas es un inicio, como mencionaba la encargada de negocios, pero detrás de eso pueden haber incluso algunas consecuencias también directas para El Salvador. No podemos obviar de que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de El Salvador, sigue siendo el mayor cooperante de El Salvador en materia, valga la redundancia, de cooperación internacional. Y no hay que olvidar también que hay otras legislaciones estadounidenses que pueden ser aplicadas en algunos momentos, como la ley Magnitsky, que precisamente afecta a temas patrimoniales también de algunos de los funcionarios que pueden aparecer en la lista Angel. Nosotros hemos analizado de que esta es una ampliación de la lista. No es que sea otra lista, no es una segunda lista, es una ampliación de la primera. Valga de paso, en la primera, para desmontar un poco lo que decía el presidente de la República, que él decía en un tuit que nuevamente no aparecía nadie de la oposición. Eso es falso. En la primera lista aparecen miembros de Ghana, del FMLN y de Arena. Ahora aparecen estos magistrados. Es una ampliación y creemos que al menos van a haber un par de ampliaciones más todavía, en las que se vienen nuevos nombres, muy probablemente también muy cercanos al círculo del presidente de la República, ¿no? Entonces, por eso decía, creo yo, la señora embajadora, es un primer paso. El presidente decía, no somos el patio trasero de nadie, decía, y hacía algunos señalamientos bastante fuertes también contra Estados Unidos, pues, sin poner el nombre. Y es curioso porque ese señalamiento de no somos el patio trasero de nadie lo ha dicho Maduro, lo ha dicho Ortega, parece que encaja precisamente en el patrón de los dictadores, ¿no? Como que siempre cuando llegan un momento donde se sienten muy acorralados por la comunidad internacional, lo primero que uno hace, me imagino como dictador en este caso, es reaccionar de esta forma y decir, pues, no a la injerencia, no al imperialismo. Pero hace 2 años, perdón que a mí me parezca risible en ese sentido, hace 2 años el presidente de la República, a través de la ministra Tinoco, decía que no podíamos morder la mano de quien nos daba de comer. Y tenían en alto estándar a Estados Unidos como un aliado importante. Entonces, estas palabras de que no somos el patio trasero, creo que tiene el dolo, la malicia de tratar de generar que la ciudadanía se volque a identificar un enemigo. Y pareciera que ahora el enemigo es la injerencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos
tiene la facultad de decidir quién entra o no entra a su país, así como nosotros también la tenemos. El de Estados Unidos decidió en este caso negarle la visa entonces a estos funcionarios públicos para que no ingresen. Muy probablemente puedan haber consecuencias incluso para sus familiares también en algún futuro. Y además de ello, Estados Unidos también tiene la facultad de decidir si va a sancionar patrimonialmente a aquellos que tienen fondos, por ejemplo, que puedan estar en cuentas estadounidenses. Sí, le dejó entrever eso. Claro, entonces está en la potestad de Estados Unidos. Eso no es una injerencia. Que me disculpe quizás el señor presidente, pero eso no es una injerencia. Lo que está haciendo es manipulando a través de la retórica nuevamente de que hay que atacar a un enemigo. Y como no hay más enemigos que atacar que la prensa y la sociedad civil, ataquemos entonces al gobierno estadounidense. Ahora sí, Jim Mains decía, van a haber caso por caso, decía, los programas que están apoyando a El Salvador. Eso lo dejaba claro. Sí. Y seguir los que llegan directo a la gente. Eso lo dijo en la entrevista. Sí. Es decir, la cooperación va a llegar, tal vez ya no va a pasar por el gobierno, pero va a llegar directamente a programas donde USAID, me imagino, u otros, pues llegan y trabajan directamente en comunidades. Claro, y una de las cuestiones que vimos fue cuando Samantha Power, la administradora de USAID, definió que los fondos que estaban dirigidos a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República, al IAIP, dejaran de ir a ellos y tenían que ir directamente a la sociedad civil organizada que busca combatir la corrupción o fomentar la transparencia. Y claro, no nos sorprendería también que ahora los programas vayan directamente hacia el territorio. Es que en el territorio donde la gente necesita precisamente la cooperación internacional. Y Estados Unidos, como les decía hace un momento, es uno de los máximos cooperantes internacionales que ha tenido El Salvador por tradición a través, por ejemplo, de organismos federales como USAID, ¿no? Entonces, yo creo que no debería sorprender eso. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Van a seguir reorientando fondos. A mí lo que me preocupa es que hay muchas cosas que también están mezcladas acá. La cooperación, por ejemplo, que la Fuerza Armada recibe del gobierno estadounidense en el tema de combate al narcotráfico es sumamente importante. Las últimas capturas que han hecho en alta mar no ha sido precisamente por las capacidades nuestras o de nuestras Fuerzas Armadas. Ha sido porque hay una pequeña base en Comalapa que precisamente apoya en materia de seguridad pública y defensa nacional hasta cierto punto para poder lograr estas capturas. ¿Qué va a pasar con estas cosas, por ejemplo? Vamos a hacer una pausa y seguimos analizando Adelante. este tema. Wilson Sandoval, coordinador de ALAC Funde, con nosotros esta noche. Vamos a la pausa. Muy bien, Wilson, estábamos hablando de ese trabajo coordinado que no es de ahora, sino un trabajo de hace muchos años. Muy bueno, por cierto, para la incautación de droga y todo lo que se hace de forma coordinada entre nuestro ejército y el apoyo de los Estados Unidos. Eso se podría ver afectado, ojalá que no. Definitivamente podría verse afectado en el sentido de que confianza pueden dar las Fuerzas Armadas salvadoreñas cuando están siendo dirigidas por un ejecutivo que parece utilizarlas para violentar derechos humanos, lo que mencionaba en el acoso al juez Tony Durán, ¿no? Estaban fuera de su casa elementos de la policía militar. Entonces, hasta esas cuestiones como el combate al narcotráfico, uno puede visualizar que se pueden ver afectadas en ese sentido. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido una relación muy buena con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ojalá esa relación no se pierda por culpa de que están siendo una herramienta que pueden también socavar la democracia. En Nicaragua las Fuerzas Armadas han sido sancionadas también a través de la lista Angel. Nada quita que algunos funcionarios también a nivel militar, oficiales de alto rango, también puedan empezar a ser sancionados en ese tipo. Entonces, es toda una diversidad de cosas que El Salvador puede perder, ¿no? El tema también de las remesas es otro elemento muy importante, donde hay que considerar pues que muchos salvadoreños viven de las remesas que se envían de Estados Unidos. Estados Unidos es un generador de empleos para salvadoreños, para nuestros hermanos lejanos. Y estoy seguro que ninguno de los hermanos lejanos quiera dejar de mandar remesas a sus familiares acá. Son muchas cuestiones que se pueden ver afectadas económicas, militarmente, geopolíticamente, la confianza en otros socios de países de la región, la estabilidad que puede generar tener una buena relación o no con Estados Unidos. Y tradicionalmente siempre la hemos tenido. Incluso hasta en los gobiernos de izquierda, eso sorprende un poco, porque el gobierno de la familia tuvo sus impases, pero logró superarlos. Pero aquí me parece que la actitud del presidente no es la más humilde, no es la más humana, y no está pensando en lo que hay detrás.
lo que hay detrás son ciudadanos salvadoreños que se pueden ver afectados con este tipo de decisiones. ¿Y será un tema netamente de los Estados Unidos o podría sumarse más países a esta situación o a estos cuestionamientos hacia el gobierno? Me refiero porque de repente vemos pues una relación un poco tirante. El mismo discurso del 15 de septiembre, el presidente hizo señalamientos bastante fuertes a algunos países de la comunidad internacional que apoya, señalándole de estar financiando a la oposición para las marchas o actos de violencia, vandálico llamaba el presidente, por decirlo concretamente. Claro, yo creo que el presidente realmente no tiene pruebas para decir de que alguien de la cooperación internacional financió la marcha. Al menos pues yo de mi parte como ciudadano estuve en la marcha y sinceramente pues a mí no me pagó nadie por estar ahí y creo que muchos de los jóvenes, estudiantes, etcétera, que estuvieron en la marcha, yo creo que no estuvieron allí por algún pago, pero dejando a un lado esa trivialidad que el presidente trató de introducir de que esto fue una marcha pagada, para mí fue curioso ver el discurso, ver parada y parados a los miembros del cuerpo diplomático. Me pareció una forma bastante denigrante de tratarlos, y los simbolismos hablan mucho, ¿no? Si uno ve los videos, no había gente de la PNC, pero sí habían diversas unidades de la Fuerza Armada. Parece que la PNC también va quedando relegada en este sentido. Y yo creo que pueden haber algunas consecuencias también porque estamos en el entendido de que los Estados Unidos también están realizando algunos esfuerzos para que también la Unión Europea pueda sumarse a que las sanciones que sean aplicadas, por ejemplo, de remoción de visas en Estados Unidos, también puedan tener ciertas consecuencias en el territorio de la Unión Europea y también pueda negarse el ingreso a funcionarios públicos salvadoreños que están relacionados con casos de corrupción. Claro, son trabajos que me imagino llevan mucho tiempo, son legislaciones sumamente diferentes, pero pareciera que hay iniciativas que empiezan a surgir de este tipo, de empezar globalmente a atacar la corrupción que está pasando en Latinoamérica y también incluyendo el Triángulo Norte. Entonces, por ahí creo que empiezan algunos esfuerzos también. Muy bien. Otro tema que llama mucho la atención, en el cual ustedes también se han metido de lleno, es el de las reformas a la ley de la carrera judicial. Pues recientemente vimos que llegaron a solicitar a la Corte Plena la inaplicabilidad de las reformas, precisamente argumentando que viola la independencia de la misma Corte Suprema de Justicia. Correcto. El día de ayer nosotros presentamos una solicitud de inaplicabilidad a la Corte Plena por la mañana, donde alegamos que el único organismo que tiene la atribución legal de reformar la ley de la carrera judicial es la misma Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo no pueden, por ley, tener ninguna intervención en este sentido. Y la Constitución es clara, allá en su artículo 133 y artículo 177, si no me recuerdo, que establece que la independencia judicial es elemental para un sistema democrático. Entonces, aquí no hay que darle más vuelta a la cosa, solo la Corte tiene. Nosotros desde LAC consideramos que sí debe haber una depuración, Eduardo, pero una depuración que sea sobre la base de los méritos, que sea o que nazca desde la misma Corte Suprema de Justicia y que también garantice mínimos de derechos, ¿no? ¿Cómo es posible que porque tenga 60 años el juez del Mozote lo vamos a sacar considerando que detrás de este juez hay 40 años de lucha de las familias del Mozote para obtener justicia? Y es contradictorio porque el presidente Jerez dice, no, es que no lo vamos a despedir, pero el decreto que avalaron dice todo lo contrario, dice que él debería ser cesado. Entonces, en todo este contexto, ¿a quién le creemos? ¿Al decreto, lo que dice la Asamblea, lo que dice el presidente Jerez? Porque se ve que hay un desorden también en medio de esto. Y hay una figura de una evaluación también que se haría, dicen, en algunos casos, que cumpla el requisito de los 60 años o los 30 de ejercicio de la magistratura en alguna cámara o de juez, pero que se va a evaluar, no especifica quién va a hacer esa Y ese es el problema también, ¿verdad? Que no sabemos qué tipo de evaluación es, no sabemos cuáles son los parámetros de la evaluación, porque pareciera que todo se hace en el aire y que a medida que uno va haciendo preguntas o que la prensa pregunta, o como este tipo de espacios en los que preguntamos, parece que se le ocurre, ok, hoy vamos a hacer entonces esta evaluación.
ya procesos la Corte Suprema de Justicia tenía de recursos humanos, porque no es un tema solamente legal, es un tema también de gestión pública, entendida como la gestión como procesos. Y en esos procesos hay que garantizar precisamente que el ciudadano no pierda, porque el ciudadano es el principal afectado con este tipo de decisiones. El 30% de los jueces puede ser expulsado precisamente a partir de este decreto que es ilegal. Y hay una cuestión, Eduardo, perdón que me extralimite en esta pregunta. Lo que presentamos ayer a la Corte Suprema de Justicia, para que lo revise la Corte Pleno, nosotros de verdad tenemos la esperanza de que existan magistrados y magistradas al interior de la Corte Pleno que identifiquen que esto es inconstitucional y que tienen aún algunos mínimos de ética por sus precedentes académicos, por sus precedentes de carrera judicial, para que voten a favor de la inaplicabilidad. Y estamos hablando de la Corte Plena, Exacto. que es diferente a una resolución de la Sala de lo Constitucional. Exacto. O sea, la máxima, digamos, autoridad en un recurso así es la Corte Plena, Exacto. como en el caso de la Asamblea Legislativa, pues el Pleno. Claro, exactamente, aquí es la Corte Plena. Nosotros tenemos esa esperanza y hacemos el llamado como lo hicimos el día de ayer, que también ustedes estuvieron presentes en la conferencia de prensa, que esperamos que puedan resolver. Y la señora embajadora, la encargada de negocios, en su cuenta de Twitter lo decía, que parte también de las sanciones contra los magistrados de facto son porque consideran que los actos del 3 de septiembre son inconstitucionales. Y es que así lo son. Y sabemos que los magistrados de la Corte Pleno reconocen que son inconstitucionales. Y ahora lo que tienen que hacer es actuar. Son la última esperanza en el sentido de mantener cierta independencia judicial. Y la ciudadanía se puede preguntar, pero a mí, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué gano yo con el tema de la independencia judicial? Es que tenemos derecho que si alguna vez nos presentamos frente a un juez, ese juez no se deba a un partido político, no se deba a una intervención política. Todos merecemos una justicia objetiva, imparcial. O sea, aquí perdemos todos si permitimos de que sea el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa quien intervenga en una nueva selección de jueces y se quiten aquellos jueces que aún guardan cierto nivel de integridad. Por cierto, en estos momentos hay sesión plenaria y está ya por elegirse a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, un tema importante y vinculado a este tema porque son quienes proponen a los candidatos a magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de los magistrados de Cámara y jueces. Ahora ya hay consenso, por lo menos en 4 de los 7 nombres, porque el acuerdo me parece, incluso esta mañana era que se iban a elegir este día solo los propietarios y se iba a dejar, porque como es una votación nominal y pública, ¿no? O sea, es bastante extenso, se va a elegir a 7 y en una próxima sesión plenaria el resto de los funcionarios. Una elección importante. Totalmente, y es tan importante de que hace unas horas no sabíamos cuáles eran los nombres, no sabíamos quiénes estaban allí y se corrió en redes sociales el tema, ¿no? Que quiénes eran en la lista, porque no sabíamos quiénes estaban en la lista. Lamentablemente creo yo que nuevamente van a quedar seleccionados aquellos miembros que van a ser parte del CNJ que distan mucho de independencia y que van a ser muy cercanos precisamente al partido oficialista, ¿no? Como pasó también con la última elección de magistrados de las diferentes salas, ¿no? Hay ya un tuit al respecto, vamos a ver si producción lo tiene para proyectarlo y es cómo quedaría pues conformada, decíamos, una noticia en desarrollo. Ahí está en pantalla, concejales propietarios electos para el Consejo Nacional de la Judicatura: Santos Guevara Grijalva de la FEDAES, Alcides Salvador Funes de la FEDAES, Doris Daisy Castillo de Escobar de FEDAES y Luis Alonso Ramírez Menéndez de la UES. Verónica Lisset Penado de una universidad privada, el representante de las universidades privadas, Miguel Ángel Calero del Ministerio Público y Carlos Wilfredo García de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la información que se tiene. Decíamos, un tema que va para largo en la sesión plenaria por la votación nominal y pública, y en lo que piden la palabra, pues todo eso se va alargando. Vamos a continuar hablando de este tema al regresar de la pausa. Muy bien.
Wilson, también este día se conoció ya en horas del mediodía de la tarde que jueces de Oriente presentaron una demanda contra el presidente Nayib Bukele, contra la Corte Suprema de Justicia y también contra la Asamblea por las mismas reformas también a la ley de la carrera judicial. Están pidiendo medidas cautelares a una Cámara de Familia por violación a los derechos de los jueces adultos mayores. Así es el escrito que han presentado. Sí, nos dimos cuenta precisamente que el magistrado Sidney Blanco correcto. había abanderado esta solicitud de medidas cautelares. Creemos que es importante de que la Cámara de Familia pueda retomarlas, ¿no?, lo más pronto posible. Y está claro, pues, es que el problema acá es que estamos sacando a jueces que tienen una larga experiencia, estamos estigmatizando y diciendo que todos los que tienen 60 años son corruptos cuando eso no es cierto, o los que tienen más de 30 años en el servicio son corruptos, tampoco es cierto. Como repito, creemos que debe haber depuración por una forma ordenada. Yo esperaría que esas medidas puedan ser otorgadas precisamente a los jueces que se pueden ver afectados. Nos parece una medida sumamente acertada de parte de los jueces que participaron y firmaron esta solicitud de medidas cautelares. Y es una forma, ¿no?, de proteger precisamente a aquellos jueces que merecen estabilidad laboral, pero más que la estabilidad laboral, merecen independencia para hacer su trabajo. Es que si no tienen independencia, y quizás va a sonar muy extremo, Eduardo, no sé, bueno, para la señora embajadora creo que no es una extrema, porque ella mencionó los ejemplos de Nicaragua y Venezuela. Es que si perdemos la independencia judicial, vamos directo a ser también el espejo de Nicaragua. A eso vamos directamente. A Ortega le costó más o menos 6 años tomarse la Corte Suprema nicaragüense. Aquí se la están tomando en menos de 2 años. Ellos se la tomaron en una noche, el 1 de mayo, prácticamente se la tomaron ese día, cuestión de horas. Entonces no podemos permitir que eso pase, Eduardo, porque si eso pasa, todos vamos a sufrir las consecuencias de eso. Todos lo vamos a sufrir, porque va a llegar un día que vamos a necesitar un servicio frente a un juez y lo que a menos vamos a esperar nosotros es que el juez sea objetivo. En cualquier cuestión, en cualquier proceso de familia, en un divorcio, en un tema de patria potestad, aquel que se pasa un poquito de trago y se va para la Bartolina, va a esperar que un juez objetivo le pueda responder. Entonces, eso es lo que está en juego. Mi derecho como ciudadano de tener una justicia objetiva. Decían ahora los jueces que presentaron el escrito, decía, quienes tomen los cargos, dice, carecerán de legitimidad y cualquiera de sus resoluciones podría llegar a ser nulas. Así Totalmente. Lo que pasa, Eduardo, es que las reformas tienen un vicio de forma y de contenido. ¿De qué parte ese vicio? De lo que decía al principio. La Asamblea Legislativa no puede. Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que se ha hecho ahorita desde la Asamblea, todas las reformas, incluso la aceptación de las reformas ahorita por parte del Pleno, tienen un vicio. Entonces, esto es como nace envenenado esto ya. Y si nace envenenado, todo lo que a consecuencia a partir de esto pueda surgir es ilegítimo. Los que asuman los cargos, así como pasó con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, son ilegítimos también. Porque no podemos olvidar que detrás de eso también hay un mandamiento judicial del 1 de mayo de la Sala de lo Constitucional Ilegítima que precisamente ordenaba a la Asamblea Legislativa abstenerse de continuar con ese procedimiento de destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde ese punto de vista, todo lo que viene pasando desde el 1 de mayo es ilegal. Cualquier cuestión. Porque ni siquiera podemos contravenir lo que pasa porque la Sala de lo Constitucional obedece a intereses precisamente de casa presidencial. Si fueron ellos mismos los que lo pusieron también. Entonces, por esa razón creo que los jueces que firmaron lo mencionan, ¿no? Porque hay un vicio. Hay un vicio de forma y un vicio de contenido de las reformas que se han impulsado de la Asamblea Legislativa ilegalmente. Antes de estos escritos presentados por ustedes y por los jueces, ya había otro grupo de jueces que presentó un escrito también ante la sala directamente, en el sentido de enviar otro documento a la Asamblea Legislativa para una revocatoria. Básicamente eso es lo que estaba solicitando. ¿Algunos de estos 3 documentos tú crees que podría llegar a prosperar? Nosotros creemos que la neprecluidad que presentamos el día de ayer
puede llegar a prosperar. Ujú. Desconozco las otras dos acciones en el sentido de que no... cuando uno presenta una acción legal es porque más o menos uno ha podido tantear si hay algunas posibilidades jurídicas y si hay algunos funcionarios que puedan estar dispuestos a actuar con ética. Nosotros, al menos en la inaplicabilidad que presentamos el día de ayer, creemos, como decía hace un momento, que hay algunos funcionarios que si se apegan a ley y a sus valores y principios éticos, puede tener éxito esta inaplicabilidad. Si no tiene éxito, es simple y sencillamente de esta y de las otras dos acciones, porque entonces la mayoría de ese pleno dejó a un lado sus principios y sus valores éticos, además de fallarle a la Constitución, la cual fueron a defender, y nos va a dejar una situación bastante difícil, bastante apretada. O sea, en resumen, está en manos de ellos ahorita. Nosotros hoy por la tarde publicamos los rostros de los magistrados en nuestra cuenta ALAC, precisamente para que la gente pueda saber en manos de quién está la situación ahorita. Y aparecen los rostros y los nombres en ALAC-SB en Twitter, si la gente lo quiere ver. Ellos son los que ahorita tienen en las manos y resolver esta situación. Y de hecho quiero adelantar algo también, Eduardo, dependiendo de lo que pase en esta inaplicabilidad. También esta misma Corte en Pleno tiene la posibilidad de poder expulsar a los magistrados de facto. Ellos también tienen esa posibilidad. Entonces, en las manos de ellos está el país ahorita. Y esto quiero agregar una cuarta acción. No hay que olvidar también que la semana pasada Cristosal también presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos también puedan verificar el caso y puedan precisamente dar protección y medidas a los jueces. Es que esa era la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué otra instancia internacional y qué tanta injerencia pueda llegar a tener en esta situación que se vive en el país? Sí, ya lo local ya lo votamos, Eduardo. Lo votamos el día de ayer y hoy la votó también aquí el magistrado Zenay Blanco. Lo que nos queda es ir afuera. Y lo que nos queda entonces en este caso es buscar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso a la Comisión Interamericana. Es el último reducto al que el Estado está sometido, porque el Estado aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana, la aceptó desde el momento que rectificó los convenios o los diferentes protocolos o pactos que tengan que ver con ese tema. Entonces, debe someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana si la Corte decide conocer. Y no podemos olvidar también que hace un par de semanas, junto con Cristosal, nosotros también solicitamos a la Corte Interamericana que reinstale a los magistrados destituidos el 1 de mayo. Entonces, ¿tiene la potestad la Corte Interamericana? Sí, la tiene. Pero ¿qué pasa si el gobierno decide no hacerlo? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que va a ser la prueba más fiel de que el presidente Bukele y el Estado salvadoreño no solo no está dispuesto a cumplir con la Constitución, con la legislación interna, también está indispuesto a cumplir precisamente con aquellos acuerdos de derechos humanos frente a la comunidad internacional. Y el mensaje que estaría mandando especialmente a la comunidad internacional y a la región latinoamericana es que no cumplimos tampoco nuestros acuerdos entonces en materia de derechos humanos. Y eso es grave, eso es gravísimo, porque veníamos precisamente de unos años 70 y 80 duros, donde la gente se abocaba a la Comisión Interamericana para poder buscar a sus desaparecidos. Y hoy pareciera que estamos nuevamente buscando a la Comisión Interamericana ahorita por un tema democrático, y quien quita, en algún momento les empezamos a buscar precisamente por detenciones arbitrarias, por ejemplo, por el acoso que están recibiendo los jueces, los periodistas, etc. Me parece que esto está a un nivel de descalabro de que lo único que nos va quedando entonces es acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana. ¿Hay un plazo para que pueda resolver estas instancias internacionales? ¿Hay notificaciones previas de cómo avanzan estos procesos? Sí, lamentablemente la Comisión no actúa conforme a plazos tan expeditos como puede ser la legislación local. Puede tardarse años en conocer, como puede tardarse un menor tiempo, ¿no? Dependiendo cómo la Comisión evalúe también la urgencia de los casos. En el caso que ha presentado Cristosal y en el caso que presentamos junto a Cristosal hace un par de semanas,
creemos que hay una urgencia suficiente, porque lo que está en juego es todo el sistema democrático en el país. Y nos parece que es curioso también porque la directora ejecutiva, si bien no es salvadoreña, de la Comisión Interamericana, estudió en la UCA, ella es mexicana. Creemos también que es una persona que está muy empapada del tema salvadoreño por haber vivido acá, y eso puede darnos como la oportunidad de que si ella conoce el entorno, pueda reconocer también cuál es la urgencia que estamos pasando y pudiese también de alguna u otra forma apoyarnos para que esto circule lo más pronto posible. Casos llegan por docenas a la Comisión Interamericana. Llegan por docenas de Venezuela, por docenas de Nicaragua, y hoy nos sumamos nosotros, ¿no?, a esta lista. Llegan por docenas del conflicto armado en Colombia. Entonces, la comisión está llenísima. Ellos determinan precisamente qué va a avanzar prioritariamente. Ojalá pueda verificarse que esto también es un tema prioritario para que avance. Claro, y como estábamos diciendo, son situaciones paralelas porque también se hace el esfuerzo, o lo que han presentado ustedes también en la Corte Suprema de nuestro país. Muy bien, tenemos que hacer nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a la participación de nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales, de la voz de Mao Hernández. Mao, para que puedas hacer las preguntas que han hecho nuestros televidentes a nuestro invitado Wilson Sandoval esta noche. Eduardo, buenas noches a nuestros amigos. Inmediatamente vamos y comenzamos con la participación de Wilber Durán, que nos dice: en ningún momento se le está mordiendo la mano a quien da de comer. Simplemente hay cosas que tienen que cambiar en nuestro país porque muchas instituciones están viciadas y estas se inclinaban a favor de quienes estuvieron mucho tiempo en el poder, asegura Wilber Durán. Abel Alejandro nos dice: siempre se ha pedido desde la sociedad civil la depuración del sistema judicial. El problema es que las asambleas legislativas anteriores hicieron caso omiso a este tipo de peticiones. Angeli nos dice: ¿será que en la lista Engel no aparecen más miembros de los partidos Arena y FMLN por la alta intervención que tiene la congresista Norma Torres? Pregunta Angie González. Y finalmente Samuel cuestiona: bueno, ¿es la lista Engel o es la alineación de la presidencia de la República? Vamos al set para las respuestas de nuestro invitado. Muy bien, Wilson. No alcancé a escribirlo, a captarlas todas, pero voy a tratar de resumir. Sí, no, yo te voy a ayudar. De manera como resumida. Yo, como decía algo en principio, uno de los primeros comentarios, nosotros no negamos que debe existir depuración. Es que debe existirla, pero de una forma que se respete el marco constitucional y la ley, no de una forma antojadiza, porque lo que se está planteando con este tipo de reformas es sacar a un 30% de los jueces, que muy probablemente son parte de los jueces que en su integridad o en respeto de la Constitución van a ser un obstáculo para la presidencia de la República en sus intenciones. Y algo tengo que decirle a los televidentes: que una sola persona asuma o concentre todo el poder de un Estado es dañino. Es dañino en todo lugar. Dejamos de hablar de democracia. Y es dañino, como lo he visto que es dañino en Nicaragua, que es concentrar el poder en una sola persona, como ha pasado en Venezuela. Como pasó en El Salvador en los 80, que estaba concentrado únicamente en una sola persona o en una junta militar, etcétera. Entonces, eso es dañino. Con respecto al tema de la lista Engel, hay que desmontar el mito de lo que el presidente de la República decía ayer, que no aparecen miembros de la oposición. Primero, es peculiar porque oposición ya no existe en el país. O sea, ellos mismos a veces se contradicen porque no hay con quién negociar, no hay nadie les puede hacer nada a ellos en términos de asamblea legislativa, ejecutivo o judicial, si ellos tienen los tres poderes. Me pregunto entonces de qué oposición hablan, porque no hay posición efectiva en el país. Pero en la lista original, sin la ampliación, habían miembros del FMLN como Sigfrido Reyes, estaba Merino, creo que estaba también un magistrado del Tribunal Supremo Electoral perteneciente a Arena, habían de Gana. Un exalcalde también. Un exalcalde también, que no sé si relacionado a Arena también. Sí. Entonces, es falso que no hayan otros políticos involucrados. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que la lista Engel nace que hace un par de años, empezó a ser efectiva
prácticamente que este año, ¿no? En términos de generar sus primeros productos, y de sus primeros productos ya generó una lista donde incluía a todos los partidos, sin excepción, a todos, sin excepción de los que están ahorita en la Asamblea Legislativa, y hoy en la ampliación se incluye únicamente a miembros de la Corte Suprema de Justicia. La cuestión es que la lista Angel tiene por tarea tener un impacto en el sistema actual, no en lo no retroactivo. No es retroactivo. ¿En qué sentido? ¿De qué sirve ahorita que la lista de Angel castigue a los ministros del presidente Duarte, que no tienen ninguna injerencia en lo que está pasando ahorita en la vida política salvadoreña, no tienen ningún voto, no tienen una fuerza, nada? Entonces, se trata de hacer justicia en la actualidad. Entonces, para desmontar también ese otro mito, si es la alineación del presidente de la República, de presidencia, yo no creo que sea tan disparatada la forma en que el gobierno estadounidense elige a quienes se van a seleccionar. Se hace un proceso donde se recaba información y se define precisamente quiénes deberían hacer ahí por designación presidencial, es formar parte de la lista Angel, ¿no? Entonces no es que esto surja de panfletos o de chambres. El ministro Castro en un momento dijo que era Fito Salumi quien había estado haciendo el lobby para que aparecieran ellos en la lista Angel. El gobierno estadounidense no necesita dinero de nadie o lobby de alguien para que alguien aparezca en la lista, ¿verdad? Me parece muy graciosa esa posición. Entonces, yo no puedo decir si es la alineación o no del presidente. Lo que puedo decir es que al poder actual se le debe fiscalizar y se le debe auditar y exigir cuentas. Va a llegar un momento también en que deben rendir cuentas los del poder anterior. Algunos ya lo están haciendo. Saca está en la cárcel, Brunei está exiliado por su corrupción y debe rendir cuentas por eso también. Entonces, pero es por hoy. Hoy en día tenemos que exigir cuentas a un gobierno que ha demostrado que sigue siendo más de lo mismo, de lo que vimos en los gobiernos anteriores. Mira, y estaba viendo también algunos pronunciamientos de miembros de la sociedad civil, pues que fueron parte de un acuerdo con organizaciones sociales en casa presidencial. Decían, miren, llegamos, nos sentamos con el presidente. Sí. El presidente adquirió una serie de compromisos también con nosotros, decía, y los cuales han quedado incumplidos. Claro, yo estuve en esa reunión precisamente. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve en esa reunión, estuve con el señor presidente, y bueno, él prometió dos cosas, ¿no? Uno, no más persecución política y ataque a la prensa, y no arrestos contra la prensa y la sociedad civil. Pero pasados 4 días ya miramos en redes sociales que empezaba nuevamente aquella retórica de odio, de división y de ataque hacia la prensa y hacia la sociedad civil. Rompió su acuerdo. Y nosotros de la sociedad civil no fuimos a esa reunión con la ingenuidad de que le iba a cumplir sus promesas, porque ya sabemos cuál es el patrón que trae. Pero sí fuimos con la convicción de que muy probablemente, tal vez el presidente había adquirido cierta sabiduría al escuchar quizás a la comunidad internacional, y a lo mejor por eso él podía tener algún cambio. Claro está que no lo hizo, y vemos lo que estamos viendo en este momento ahorita, ¿no? Vemos las reformas del 3 de septiembre. Entonces sí, es un presidente que tiende a romper promesas. El engaño que hizo al cuerpo diplomático cuando sacó el video, que era privado en teoría en la reunión de ellos, y después lo hizo público, un golpe bajo para el cuerpo diplomático. Entonces creo que es un presidente que utiliza algunas artimañas, ¿no? Que algunas veces pueden rayar con disvalores, quizás como la mentira, o con disvalores como la injusticia, ¿no? O la infidelidad, como pareció que fue en este caso, romper las promesas que nos hizo en sociedad civil, ¿no? Como el tema de la no persecución. Hoy por hoy llevan 48 horas persiguiendo o acosando en redes sociales al directivo de APES, una promesa rota. Y claro, Estados Unidos creo que eso lo ha notado. Y como lo mencionamos en la conferencia de prensa de ese día de la reunión con Capres, parte de la gestión de esta reunión fue porque el gobierno estadounidense quiso o tuvo la disposición de que pudiéramos tener un canal de diálogo. Se designó a la ministra Tinoco para tener ese canal de diálogo. Esto fue en junio, si no me recuerdo. Estamos hoy a 20 de septiembre, creo yo. Ya pasaron un par de meses, creo, y no hemos recibido noticias. ¿Y quedaron en una próxima reunión o solo era una reunión? Quedamos en una próxima reunión. Precisamente la ministra Tinoco se iba a encargar de invitarnos porque hablamos de un proceso de diálogo. Eso fue lo que se habló en la mesa. Pero para que haya un proceso, se necesitan varias reuniones, ¿no? No es solo una reunión. Una reunión no lo podemos llamar diálogo. Pues
acá seguimos esperando Ujú. volver a sentarnos para hablar de los temas de país. E hicieron algunas de las personas que estuvieron en lo de las organizaciones un llamado a la comunidad internacional para que pudiesen otra vez pues hacer las gestiones que Sí. sean necesarias para retomar ese diálogo, pues Claro. un acercamiento. Claro, y creemos que la embajada y el gobierno estadounidense creemos que ha hecho algunos esfuerzos precisamente para que ese diálogo se retome. Ujú. El gobierno estadounidense tampoco puede obligar al Ejecutivo para que se siente a hablar con nosotros. Creo que ahí es donde nace un poco la madurez política de decir, ok, voy a retomar el diálogo que prometí o el diálogo que aseguré y eso creo que marcaría la diferencia. Y no solo con nosotros, Eduardo, hay otros grupos también que deben de ser escuchados por Casa Presidencial. Los periodistas, por ejemplo, no estuvieran en esa reunión, deberían tener también un acercamiento y diálogo con la presidencia. Los grupos o colectivos como el del derecho al agua Ujú. deberían tener un acercamiento también. Entonces, para que no se diga que solo escuchen a la sociedad civil, todos deben ser escuchados, pero no vemos ningún camino para el diálogo. Todo eso se ha truncado. Muy bien. Gracias, Wilson, por acompañarnos esta noche y sobre todo dar respuesta también a los televidentes. No, gracias a ti, Eduardo, y gracias a todo el equipo. Muchas gracias a los televidentes también por la escucha activa de esta noche. Un abrazo. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen, por favor, su cita con nosotros el día de mañana.